Bueno, repasando algunas. Ujú, Y creo que nos quedamos en la de usuario, si no me equivoco. ujú. Estábamos hablando, eh, bueno, un poquito de qué era cada una, ¿verdad? Pero de que este, no es como ley de que todos los administradores se saben todo ese montón de Sí, es extensiones, mentira. ¿verdad? Sí, es Ujú. mentira. Ok. Usted Hemos decía hablado de las que extensiones del lado del cliente, ¿verdad? ¿Qué me estaban comentando? no, yo solamente le iba a comentar de que usted nos dijo de que habían como manuales para esas extensiones que veíamos, ¿verdad? Ese montón. Exacto, exacto. Ok, y nos habíamos quedado en esto, ya me acordé. Las extensiones del lado del cliente que habíamos dicho están administradas por lo que es el servicio directiva, cliente de directiva de grupo o Group Policy Client. Y les mencionaba que es la mejor aplicabilidad de programación multithreading, que como ustedes bien me habían dicho, son múltiples hilos corriendo a la vez. Y yo le mencionaba que la idea es que a través de esta capa de servicios multihilos, Windows sea capaz de aplicar prácticamente todas y cada una de las diferentes categorías de configuraciones concurrentemente sin que sea necesario deteriorar tanto lo que es el proceso de carga del sistema operativo o el proceso de inicio de sesión del usuario. Esto me había hecho falta. Las extensiones del lado del cliente en realidad se pueden administrar a través de la misma GPO. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, les decía el día de ayer, prácticamente me gusta más que todo trabajar con la parte de configuración del equipo porque es las más significativas. Pero básicamente tanto en configuración del equipo como en usuario, ustedes se encuentran las mismas categorías, no así las configuraciones, ¿verdad? En lo que es la configuración del equipo, quiero que vean lo que es plantillas administrativas, los benditos archivos ADMX y en sistema. Dentro del sistema tengo, aquí está, a ver, una categoría o componente de lo que es directiva de grupo. Esto, o más bien las configuraciones o los settings que yo tengo acá, me sirven para determinar el comportamiento precisamente de esas extensiones del lado del cliente, es decir, de ese Group Policy Client. Por decirles, si son precisamente estas que tengo aquí al final. Observen que son varias. Por ejemplo, si quiere que se configure el procesamiento de la directiva de las preferencias aplicaciones, de orígenes de datos, de dispositivos, de las asignaciones de unidad, del entorno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estas, si usted se da cuenta, son bastante relacionadas a lo que tenemos en lo que son las preferencias, perdón, las plantillas administrativas, así como también en lo que son las preferencias, que me hablan de lo que es la configuración rápida de Windows, del entorno, archivos, carpetas, archivos INI, etcétera, etcétera. Es decir, lo que me interesa en este caso, que me comprendan, es que con esta misma configuración, yo le puedo decir, esta sección, por ejemplo, qué sé yo, de archivos INI, que yo tengo en este caso en las preferencias, procésela o no. Esta otra sección, instalación de software, que es como la que veíamos el día de ayer acá en configuración de software, procésela o no. Y así prácticamente tenemos una posibilidad de
habilitar o no el procesamiento de cada una de las secciones que está, en las que está dividida o clasificada lo que es un objeto de directiva de grupo. Entonces, esto a final de cuentas influye en cómo el group policy client va a procesar o no cada una de las configuraciones. ¿Estamos claros? ¿Dudas? No, Y eso que prácticamente ya lo hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Cuando se van a aplicar lo que son las directivas o configuraciones que le corresponden al equipo. Y cuando el usuario inicia sesión, se le van a aplicar lo que son las configuraciones que le aplican a lo que es el usuario que se está logueando. Ya habíamos hablado del intervalo de refresco, que son cada 90 minutos. Y les mencionaba, cada 90 minutos, del lado del cliente van, se conectan a lo que es el domain controller. Y, ojo, si existen cambios, los descarga y los vuelve a aplicar. Si no existen cambios, ya no descarga nada y, ojo, no aplica absolutamente nada, a excepción, lo que platicábamos el día de ayer, a excepción de la configuración de seguridad, la cual cada 90 minutos, hayan o no hayan cambios, van a estar siendo aplicadas nuevamente en lo que es el entorno. ¿Estamos? Cuidado, sí. cuidado con este, ojo, eso sí, la ejecución de scripts de inicio y la ejecución de scripts de inicio de sesión. Porque, ojo, cada 90 minutos se va a estar volviendo a aplicar. En este caso, por ejemplo, en el caso de los scripts, lo que le estoy tratando de decir, considere que esos scripts se van a estar ejecutando cada 90 minutos. Entonces, simple, con buena práctica de programación. En su script, considere un simple if. Si tal objeto ya existe, si esto ya se aplicó, si esto ya procedió, etcétera, ya no hacer nada, ¿verdad? Porque si no, usted va a tener errores de procesamiento. Es lo único. De ahí algunas excepciones al procesamiento de directivas de grupo. Esto creo que ya se lo había comentado. Para Active Directory, una conexión que sea mayor a 512 kbps es considerada una conexión rápida. Entonces, cuando Active Directory encuentra una conexión con un ancho de banda menor a eso, lo considera un enlace lento. Y en aquellos enlaces que se consideren lentos, algunas extensiones del lado del cliente no van a ser procesadas. En el caso de los sistemas operativos previos a Windows Vista, ICMP es usado para detectar si un enlace es lento. Acuérdense, por ejemplo, que bajo el protocolo ICMP tenemos ping y algunos otros comandos de diagnóstico. Bueno, ICMP en realidad es todo un protocolo para diagnóstico. Y en el caso de vista hacia arriba, se utiliza este otro servicio, Network Location Awareness, que es para identificar las condiciones de la red. ¿Qué más? Credenciales en caché. Windows XP en adelante utilizan credenciales en caché para inicios de sesión más rápidos, lo cual es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque las credenciales son guardadas en un caché en el sistema operativo cliente, lo cual algunas veces, todo cuando existen problemas de conectividad, tienden a confundir al usuario. ¿Por qué? Imagínese que usted tiene DC01 y equipo 01 y logueándose el usuario 1. Si el usuario 1 se logueó el día de ayer, cerró sesión adecuadamente y el día de ahora inicia sesión, pero el DC01 está apagado, la autenticación se va a realizar con la credencial en caché. El problema es si el día de ayer
A última hora del día el usuario cambió contraseña. En vez de rojito 1 le puso rojito 2. El día de hoy el cliente con la credencial en caché va a estar esperando rojito 1 en lugar de rojito 2. ¿Ya? Una pregunta, De hecho, perdón. una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay usuarios de que no cambiaron o no se acuerdan la contraseña y saben como que está en caché, desconectan el cable de red, ingresan la contraseña que tenía anteriormente y luego vuelven a conectar el cable? En este, Exacto. en este caso no se aplican los cambios de la GPO. Es que es caché, es el problema. O sea, es que ahí son dos problemas separados, Jorge. Primero que nada, se logueó con las credenciales que estaban en caché. Sí, O sea, por eso, de hecho, es un viejo truco. Si, por ejemplo, el C01 no está disponible y les da un error, eh, no hay un DC que pueda procesar la autenticación, ese es el troubleshooting recomendado. ok. O Conecta el sea que sí cable se de puede red burlar. prácticamente. O sea, desconecta el cable de red e inicia sesión. Y va a iniciar con las credenciales que estén en caché. Oh, Ahora, el detalle es, ojo con eso, al iniciar sesión con una credencial anterior, no es que estoy haciendo el cambio en el data store. En el data store sigue, digamos, la última contraseña almacenada. Y en algún momento, principalmente servicios tipo Outlook, Skype, etcétera, van a estar trabajando con la última credencial. En realidad, este tip de desconectar el cable de red únicamente es para el inicio de sesión, pero no para todo el resto de autenticación. pregunta. Ajá. En esos casos, no, no sé si exista, ¿verdad? Al menos no he leído nada de eso en lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Pero no sé si existe una política o una GPO que impida eso o que se dé cuenta de eso para revocar eso. Lo del, Existe. lo del inicio de sesión con cable de red. Ajá, o sea que, digamos, hacemos exactamente lo mismo que usted ha dicho. Ujú, ujú. Yo estoy en mi sesión y en un punto yo puedo entrar mis herramientas y todo. No hay una política que identifique eso, que la credencial con la que ingresó usted ya tuvo que haber sido cambiada, pero está dentro del sistema. No, no hay nada como eso. Oh, Ojo, recalco el escenario que les planteé. El cambio de inicio de sesión, perdón, de password, fue realizado a última hora. O sea, si fue realizado tipo 3 de la tarde, el caché se tiene que actualizar eventualmente. ¿Ya? O sea, lo que quiero transmitirles no es que durante 5 días, por ejemplo, va a estar aún el password viejo. O sea, es un caso bien excepcional, bien puntual realmente, una situación especial. Entonces, por eso es que no está considerado una política para eliminar eso. ok, ok. Aquí viene la lluvia también. Sí, aquí también ya medio empezó a pringar. Sí. Vaya, Igual, para completar, para completar, permítanme. Para completar la pregunta de Jorge, porque le decía, son dos cosas. Primero, ahí el usuario inicia sesión con las credenciales. Pero también me preguntaba, ahí no se aplican las GPOs. La verdad que sí. Y quiero resaltar algo que les he mencionado. El Group Policy Client, repito, va a conectarse al Domain Controller y va a descargar las GPOs que le procedan.
Cada 90 minutos se va a volver a conectar y si hay cambios, va a descargar los cambios. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En este caso, aunque desconecté el cable de red y no hay un domain controller que me pueda atender, el Group Policy Client lo que va a aplicar son las GPOs que tenga descargadas de la última verificación o de la última vez que fue a evaluar cada 90 minutos. ¿Estamos? Ok. Vaya. ¿Qué más? Ok, antes de ver lo que de los componentes, quiero hablemos y hagamos un breve paseo por esta cosa de las políticas. Eh, ¿no? Tenemos diferentes configuraciones, diferentes categorías. Voy a venirme a configuración de Windows, configuración de seguridad, aplicar sí o sí cada 90 minutos. Y en la que me quiero detener un ratito es en directivas locales, la sección. Eh, Así como se los planteaba lo que es el libro, hay configuraciones mínimas necesarias, exigibles. Hay otras configuraciones que son más opcionales por mantener un entorno más estable. La sección asignación de derechos de usuario, como buena práctica, es la primera que usted debería de analizar qué tanto es lo que yo puedo o me conviene definir en el entorno. ¿Por qué? Porque quiero que observen, por ejemplo, aquí hay muchas configuraciones comunes que muchas veces las hemos hablado. Por ejemplo, apagar el sistema. Ya aprovechando que estamos en esta sección, comentarles. Generalmente estas son las categorías. Bueno, esta es la GPO, estas son las categorías y este, por cierto, en su documentación lo van a encontrar como las diferentes settings o configuraciones. Entonces, esta configuración o setting, por ejemplo, apagar el sistema, la hemos hablado varias veces. ¿Quién tiene el poder o no de apagar el sistema? Cambiar la zona, perdón, la hora del sistema, cambiar la zona horaria, denegar el inicio de sesión local. Ojo, si usted quiere, por ejemplo, esta GPO la voy a enlazar a lo que es el departamento de ventas y quiero que todos, a excepción de, qué sé yo, recursos humanos, no puedan loguearse en estos equipos. Esto sería útil. ¿Qué otra? Permitir el inicio de sesión local. Esta, acuérdense que la definimos cuando, cuando modificamos el domain controller para permitir que cualquier usuario se pudiera loguear. Esta, generar auditorías de seguridad. Ojo, sobre todo esta usted la puede ir haciendo equipo por equipo, pero obviamente lo ideal es hacerlo si ya tenemos Active Directory en un único punto de configuración y que se vaya aplicando a todos los equipos que estén gobernados por el contenedor sobre el cual lo aplique. Por ejemplo, esta otra, tomar posesión de archivos y otros objetos. Aquel permiso de tomar posesión que platicábamos brevemente cuando veíamos la parte de permisos, etcétera, etcétera. Como ustedes verán, entonces esta sección, esta categoría, son configuraciones bastante comunes que deben ser evaluadas en el entorno. De ahí recalcar algo que ya hemos platicado también. Voy a agarrar esta de apagar el sistema. Primero que nada, ya sea al dar doble clic o clic derecho en propiedades,
absolutamente todas las settings o configuraciones que encontremos en una GPO van a tener lo que es una explicación. De igual manera, hay un apartado donde los va a mandar al sitio web de Microsoft. Pero lo interesante es que estén sabedores. La misma ayuda está ahí implícita en todas y cada una de las configuraciones. Va a variar cómo la presenta en una u otra sección. En otra sección, la parte de la explicación o documentación va a aparecer como vista rápida en una sección adicional. Pero lo importante es, todas las configuraciones me están presentando lo que es su explicación. ¿Qué más? Estas, porque son configuraciones de seguridad, son aplicables desde Windows 2000 en adelante. Es decir, usted no tiene actualmente un sistema operativo mínimo como requisito. Es decir, se van a aplicar en cualquier sistema operativo Windows que usted esté utilizando. Algunas otras que tengamos por acá en otra sección, esas sí van a tener una versión mínima requerida del sistema operativo. Pero al menos las que están en configuración de seguridad prácticamente son aplicables a cualquier versión del sistema operativo. ¿Qué más? Configuración de directivas de seguridad, por ejemplo. No sé si se recuerda. Configuración de una GPO. Hemos hablado ya antes, ¿sí? Hemos hablado ya antes. Estas cosas tienen tres estados. Habilitada, deshabilitada y no definida. ¿Se acuerdan de eso? Sí, bueno, en todo caso, decíamos que cuando están definidas ya están habilitadas para ser usadas, pero quiero ver, cuando están deshabilitadas, obviamente no están puestas para la implementación, pero cuando no están no definidas, no significa que no estén a disposición digamos así, del administrador, sino que simplemente se tienen que delimitar para qué se van a ocupar. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué opina? ¿Qué se acuerda? Uno a la vez, hombre. Este, yo recuerdo que también dependía del tipo de política, porque a veces podíamos tener una política deshabilitada, pero podría tener un significado diferente. Exacto. Podíamos tener una habilitada y tener un significado diferente. O sea, depende del tipo de política que estemos tratando. Exacto. Partíamos, por ejemplo, en aquel entonces yo simplemente se las mencionaba, pero aprovechando este tema, quiero que vean que hoy sí ya se las puedo representar. Por ejemplo, esta, denegar el acceso a este equipo desde la red. Pero también tengo configuraciones que me dicen, por ejemplo, permitir el inicio de sesión local. Es decir, vamos a tener configuraciones que son permisivas y configuraciones que son restrictivas. ¿Ya se acuerdan un poquito más? Esto es acerca de las como
Eso Las es. zonas restrictivas son las de mayor Entonces, riesgo. al final permite la que gane la más restrictiva, ¿no? No necesariamente, Mm, porque ahí venían las reglas que ustedes me empezaron a hablar el día de ayer. ¿No se acuerdan? Pregunta, Ajá. O sea, sí, dale. dale, Ruth. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, teníamos ahí es que no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero digamos que teníamos las de Shared y las de NTFS, ¿verdad? Pero esos son permisos, Rodrigo. Ok, ok. Ajá, eso quería saber. ¿Ah? Quería asegurarme que estuviera hablando de lo correcto. Ok. Ah, pues Sí, estoy. acuérdense que es diferente permisos versus privilegios. Sí, sí, sí. Exacto. Pues solo porque quiero saber si estoy bien ubicado. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo funcionaba esto de los tres estados? Yo lo que me acuerdo, Lick, que es cierto, usted explicó en una clase que era como un juego de palabras. Por ejemplo, en denegar, si está habilitada es porque sí va a denegar. En cambio, una permisiva, si está habilitada es porque no va a permitir, algo así me acuerdo, no sé si estoy bien. Correcto, por ahí va la cosa. Ajá. Sí, medio me acuerdo. Permítanme 10 segundos. Ok, hoy sí creo que ya los oigo. ¿Me oyen bien? Sí, A lo lejos lo escucho, pero yo creo que tengo problemas con la señal porque viene una gran tormenta. Sí, aquí ya está cayendo, pero sí, ya lo escucho mejor, Lisandro. Yo sí lo escucho, sí, sin problema. Vale, habíamos hablado precisamente de lo que dice el estimado señor Lara. Si una política, si una configuración es permisiva, cuando usted la habilita, en efecto está permitiendo, habilitando, dando chance que el usuario o el equipo se comporte de esa manera. Una vez habilita, en realidad lo que está es, pues bien, Sí, ahorita sí se escucha bien lejos. Sí, no, no lo escucho, no lo logro. Se alejó un rato. no sé que esté, A lo lejos se escucha. Algo se cortó. Por lo que vi, está muteado él, creo. No sé qué se había cortado.
¿Cómo me oyen ahora? Ya más fuerte. Oh, sí. Sí, claro, sí. Ok. Vaya, vamos con eso entonces. Ok. Estábamos hablando, si es una configuración permisiva, al habilitarla usted realmente está permitiendo. Al deshabilitarla usted está prohibiendo. Si por el contrario es una configuración restrictiva, al habilitarla usted está prohibiendo. Nuevamente, si es restrictiva y usted está deshabilitando, lo que en realidad está haciendo es permitiendo. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Bueno, decía que, Sí, bueno, en sí. ese caso, era de que si nosotros teníamos una configuración que denegaba, cuando nosotros la habilitamos, en efecto estábamos denegando. Exacto. Observen este, por ejemplo, permitir el inicio de sesión local. Estos por ser de seguridad prácticamente no pasan así de claro por esos tres estados. Sin embargo, sí tienen un chequecito de definir. Quiere decir que mientras tanto están como no definidos. Sin embargo, más adelante en otros de los casitos, en otro que vamos a ver, sí vamos a ver esos tres estados. Ahora, voy a aprovechar esto para representar el caso que estamos hablando. Permitir. Si es permitir y usted la habilita, efectivamente usted permite. Si dice permitir, pero usted deshabilita, entonces ahí está restringiendo. Versus denegar, al permitir, ustedes, perdón, al habilitarla, usted está denegando, efectivamente, y al deshabilitarla, usted está permitiendo. Ahora, también hablamos de ese tercer estado, que es el que vamos a encontrar en esta configuración de seguridad. No definido. Ya habíamos hablado de no definido. De que cuando son no definidas, básicamente no se aplica la configuración. O sea, si queremos permitir algo, si no está definida, es como que si hubiera un estado congelado, digamos así. ¿Quién más? Recuerdo. Por lo que leí, dice que no definida significa que cualquier GPO basada en sitio, dominio o han sido aplicadas. Significa que no hay ninguna, o sea, que no ha sido aplicada esa GPO. Eso es lo que entiendo yo. Okay. ¿Quién más? Se puede decir también de que no se ha definido como el alcance de la política. Ok. Pero si no se ha definido el alcance, si no está determinada a nivel de un sitio, a nivel del dominio, a nivel de una área nacional, ¿cómo se va a comportar entonces esa configuración? Por ejemplo, vamos a esto, permitir el inicio de sesión local. Ustedes observan el dominio no está definido, el MI, GPO, perdón. Si no está definida, ¿qué es lo que va a aplicar a la hora de permitir el inicio de sesión local? Yo entendería que como es una configuración por default en Windows, ya que no está definida si lo va a permitir o no, o sea, lo va a dejar, pues, lo va a dejar porque
está bajo las cosas que vienen por default del sistema operativo. Entiendo yo. Ok, excelente. Esto, Ajá. bueno, en realidad eso iba a decir, ¿verdad? Pero creo que se me cortó por ahí, pero sí, eso iba a decir. Simple. Lo que me están comentando. En primer lugar, va a tomar el valor predeterminado que traiga el sistema operativo. No sé si ustedes se recuerdan, les había puesto el caso con permitir apagar el equipo. En lo que eran los sistemas operativos, Windows Server 2003 Server, por ejemplo, el servidor, valga la redundancia, lo podían apagar únicamente lo que son los administradores. Pero en 2008, no sé si se recuerdan, en 2008 yo puedo entrar como un usuario no administrador y puedo efectivamente apagar lo que es el equipo, el sistema. Entonces, si yo tengo un valor no definido, entonces estoy en ese caso confiando o estando siendo regido por el predeterminado del sistema operativo. Ahora, eso principalmente en el entorno de WordPress. En el caso del dominio, si yo tengo, por ejemplo, esta GPO y la enlazo a una de mis unidades organizacionales, pero este valor no está definido, entonces simple y sencillamente se va a estar comportando como esté determinado por la GPO de más alto nivel que se esté aplicando, o de más alta prioridad, por cierto. No sé si está claro eso. Sí, sí, o sea, las opciones predeterminadas son las que son tomadas en cuenta, pues, ¿verdad? Exacto. Ok. Creo que hay bastante gente con problemitas por la lluvia. Es que se escucha un poco cortado, o sea, se entiende, pero con la lluvia atrás creo que se dificulta, Sí. pero ahí vamos, ahí vamos. Okay. Vale, veamos lo siguiente entonces. Opciones de seguridad. Quiero que vean que en opciones de seguridad, por ejemplo, tenemos este, apagado. Para apagar el sistema se va a permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión. Este es otro ejemplo perfecto de lo que acabamos de estar hablando. ¿Cómo se comporta un sistema operativo servidor para que usted apague dicho sistema operativo? Tiene que poner una razón de por qué se está pagando. Pero ¿y esa razón dónde la pongo? ¿Qué es lo que necesito para llegar a esa pantalla? A irnos a menú inicio, a pagar, y ahí dice razón o opción del por qué se apaga. Y normalmente siempre le ponemos otra. Y Exacto. ahí sale. Y se guarda dentro de una bitácora de gestión. Y además también, solo agregando un poco el punto de René, eso, por ejemplo, entre las opciones, por ejemplo, 2008 no deja pagarlos solo por una razón no planeada, que sea así, que uno lo quiera pagar porque lo quiera pagar. Tiene que dejar especificada la razón de por ejemplo, en 2008. Ok. 12 para adelante ya deja. Ok. Aunque normalmente si solo se le da un espacio, permite apagarlo. Ok. Como que no hay una validación de lo que se edita, sino que solamente detectar un carácter es que permite ya la acción de apagar. Falló el programador ahí. Ok, quiero que vean. En este servidor, por ejemplo,
Yo puedo hacer esto, a lo mucho puedo cambiar de usuario, pero ojo, para apagar el sistema operativo yo por ley, por fuerza, tengo que pasar por lo que es el inicio de Loguearse. sesión. Exacto. Ahora, observen en el caso del Windows cliente. En el caso del Windows cliente, yo acá, de entrada, tengo lo que es la opción de apagar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si yo lo tengo como una configuración no definida, tengo que confiar en cómo viene preempaquetado lo que es el sistema operativo. Yo de acá le podría cambiar ya esa configuración a todos los equipos que estén siendo gobernados o afectados por esta IPO. ¿Qué otra me interesa de acá? Por ejemplo, el estado de la cuenta de invitado, el estado de la cuenta de administrador, ¿ya? Y había una más que quería mencionarles en esta categoría. Estas son esta quería, perdón, esta. No mostrar el último nombre de usuario. Esas últimas dos que acaba de mencionar, bueno, la de controlar y suprimir, en la Exacto. empresa donde yo estoy, bueno, en la máquina que me han venido a dejar, ¿verdad? Está Ajá. preestablecido de que no se muestra el último usuario que inició sesión. Obviamente viene solo con un solo usuario, ¿verdad? Ajá. Pero cuando nos metimos con el administrador para setear unas cosas, cuando se reinició, solo muestra el usuario predefinido y Exacto. no me pide controlar suprimir y solo entra, aún cuando Exacto. le doy Windows L. Exacto. Pues ahora ya vieron a dónde se configura eso. Pero bueno, la que más me interesaba era esta, por ejemplo, no mostrar el último nombre del usuario. Es esta precisamente. Por defecto, el sistema operativo cliente me va a presentar esto. Aquí yo como usuario Juan Pérez perfectamente puedo conocer que el último usuario que se logró en ese equipo fue el administrador. Y obviamente más sumado a lo que en su momento platicábamos como ataques de fuerza bruta, empezar a probar contraseñas, ¿verdad? Entonces por eso es bastante usual que usted viene, lo define y observen, aquí sí ya tengo los tres benditos estados. La voy a definir y por ejemplo la voy a habilitar. ¿Por qué? Porque esta es restrictiva, ¿verdad? No mostrar el último nombre de usuario. Aplicar, aceptar. Veamos. Eso en cuanto a opciones de seguridad. De ahí, por efectos de tiempo, quiero pasarme a lo que son plantillas administrativas. Las plantillas administrativas, como lo platicábamos el día de ayer, ya van más orientados a aspectos de la interfaz gráfica de usuario. Vieron estas que teníamos como configuración de Windows y sobre todo como configuración de seguridad hablan de lo que es el rendimiento del sistema. En tanto que las plantillas administrativas ya son más orientadas a lo que el usuario puede ver o no puede ver. Por ejemplo, vamos con una facilita. Menú inicio. El menú inicio y barra de tareas, por ejemplo, el diseño de la pantalla de inicio. Esta, por ejemplo, ya hace su aparición lo que les mencionaba hace unos minutos, que en una sección adicional ustedes ven lo que es la documentación, qué es lo que hace y sobre todo cuáles son los requisitos para que esta configuración se aplique. Observen que en el caso de esta me está diciendo, mire, usted debe tener al menos
Server 2016 en un servidor o Windows 10 en sus sistemas operativos o en sus equipos clientes, ¿no? Para que ésta tenga validez. Entonces, Windows, por ejemplo, este es el más extenso. Observen, tenemos características desde la cámara, el calendario de Windows, carpetas de trabajo, lo que es BitLocker, cómo se va a comportar, historial de archivos, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta. Ajá, dime. Yo también. Cuando hagamos algún laboratorio o algún parcial, podría ser que ahondemos bastante en una opción de estas o en diferentes opciones. O sea, le digo para empezar a practicar y empezar a verlas. ¿Perdón? ¿Cómo te lo explico? A efectos de parcial no tanto, a efectos de práctica, lo que te pido es, por ejemplo, mire, busque cómo hacer esto, ¿ya? Okay. O sea que en una práctica va implícito, ¿eh? Va implícito el hecho de que te vas a ir, por ejemplo, al sitio de ayuda y buscar cuál es la directiva o la política que hace esto. Ah, ok. Pero ténganlo por seguro que van a estar más o menos encajadas en las que yo me estoy deteniendo. Por ejemplo, el reproductor multimedia, ese no me interesa que lo vayan a configurar, por ejemplo. Me interesa más, por ejemplo, eso, lo del alt control suprimir, lo del último usuario, cosas por el estilo, que sean más de provecho. ¿Cuál Yo es la una otra pregunta. pregunta? Ajá. Vaya, como usted, bueno, ya ahí en la ayuda medio guaché, digamos así, que tiene que haber ciertos requisitos para que esa política entre en marcha, pero mi pregunta es, no hay que hacer leer todo, ¿verdad? Porque, o sea, Ajá. no me detuve tanto, pero Ajá. mi pregunta es, por ejemplo, hay, porque esa máquina que está acá ya medio la conocía, ¿verdad? Entonces dice que, por ejemplo, yo sé que hay unas GPOs que han puesto aquí que, por ejemplo, me deshabilitan la barra de tareas, me deshabilitan ciertas aplicaciones, pero mi pregunta es, con elementos del sistema operativo, no sé, digamos que esa de controlar, suprimir, tiene que haber otra GPO activa para que esa funcione, por ejemplo, existen ese tipo de políticas. ¿Cómo así que otra esté activa? O O sea, sea, Según yo le entiendo es que una depende de la otra. Eso quiere dar a entender. cabal, pero a cabal. nivel de la misma GPO, diferentes configuraciones. O sea, en general, O, digamos, a- yo o tengo una de seguridad, pero esa de seguridad va ligada con una de red, por ah, ejemplo. por ejemplo, una configuración de seguridad que te habilite algo de las plantillas administrativas, por ejemplo. Ajá, por ejemplo. No, no, tan así no Todas llega a son ese nivel. individuales. Todas son individuales, son independientes. Ah, ok. Tenía esa duda. O sea, obviamente, por ejemplo, si a nivel de seguridad tú le has dicho, mire, no quiero la ejecución de este tipo de aplicativos, y tú acá le decís habilite el CMD, eh, va a tener restricciones, pues, pero más porque se complementen a que una dependa de la otra. Son más en sentido de complementar a diferencia de que sean requeridos, como requerimientos previos. Ok, No hay algo así, no funciona en ese sentido. ok. Ok, Tenía una duda, Lick. ajá. No sé si es porque no hemos llegado al tema o qué de las configuraciones administradas y no administradas. Eh, Ajá. Como las administradas son las obligatorias y las otras no, ¿verdad? No sé a dónde nosotros determinamos eso en las políticas. Pero vaya,
Eso lo hablamos un poquito ayer. O sea, las configuraciones obligatorias, les decía, son principalmente lo que tenemos en configuración de seguridad, más configuración de Windows, configuración de software. Las que se consideran no tan obligatorias son estas plantillas administrativas, que son, incluso ahí Roberto me ayudaba a complementar, que son las configuraciones que ya están basadas en XML. Ah, ok. Ujú. O sea que no son un estado en la No, configuración. no son un estado ni es que las vas a encontrar como dos categorías diferentes. Ajá. O sea, Esa era. la diferencia es prácticamente en cuanto al contenedor, plantillas administrativas versus el resto. Ah, muy bien. Gracias. También, tal vez ahí para aprovechar y comentarles, como ves practice, como ves practice, lo que es configuraciones obligatorias, se recomiendan que sean aplicadas a nivel del dominio. De hecho, no me dejarán mentir, por ejemplo, el caso de la configuración de seguridad, el bendito bloqueo de cuenta. El bloqueo de cuenta solo se puede aplicar a nivel de dominio, ¿verdad? Ya lo que son plantillas administrativas se recomienda que esté implementado a nivel de GPO, perdón, de OUS, ¿ya? ¿Por qué? Porque se parte, por ejemplo, algunas OUs, por ejemplo, ventas, va a tener algunos iconos adicionales a lo que es, por ejemplo, contabilidad, ¿ya? Pero sí, así a nivel de estado o a nivel de característica o categoría, no están así Ah, ok. definidas. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No. Eh, bueno, yo, pero no sé si es más un comentario. Pero en todo caso, bueno, las administradas y las no administradas, eh, yo siento que, no sé, vea, o sea, también queda también a criterio propio del administrador, vea. O Sí. sea, no es, o sea, en ese sentido se tiene que regir por la empresa, vea. Pero también Sí, quedaría a criterio propio de uno, vea. sí, Ah, definitivamente. va. Vale. ¿Alguien más? Creo que no. Vale. ¿Qué más? A nivel de plantillas administrativas, resalto, estamos todavía en configuración de equipo. Observen, por favor, que, por ejemplo, a nivel de panel de control, tenemos solo tres categorías, no tenemos ninguna configuración. Tenemos cómo se va a comportar lo que es la configuración regional y de idioma, cómo se va a comportar el manejo de las cuentas de usuario, o sea, tenés una configuración bien mínima, así como alguna personalización que se pueda utilizar, como por ejemplo lo del fondo de inicio, lo del color específico, etcétera, etcétera. Pero esas, si ustedes se dan cuenta, son hasta cierto punto superfluas, pues. En realidad, el contenido enriquecido de las plantillas administrativas se suele administrar desde lo que es la configuración del usuario. ¿Por qué? Si ustedes observan, por ejemplo, tan solo panel de control de la serie de configuraciones que yo tenía en el nodito, en la carpetita panel de control a nivel de equipo, que no tenía prácticamente nada, en el caso del usuario yo ya tengo un poquito más de opciones. Por ejemplo, en lo que es configuración de usuario, lo recalco, por eso he insistido bastante en cómo se comporta la configuración del equipo y cómo se comporta la configuración del usuario, que el equipo independientemente del usuario que se siente, el usuario independientemente del equipo en que se siente. En este caso, panel de control, por ejemplo, ocultar los elementos especificados del panel de control. Nuevamente, la descripción, documentación,
Y el requerimiento me dice, mire, tiene que ser al menos Windows 2000. En este, por ejemplo, aquí sí tenemos lo que son ya los tres estados. No configurado, habilitado y deshabilitado. Y ojo, esta de acá me gusta bastante siempre mencionarla porque observen, al habilitarla me va a presentar eh, una serie de opciones adicionales, un recuadro para colocar opciones adicionales. En este caso, lo que me está diciendo es, usted me la está habilitando, lo cual quiere decir usted va a ocultar los elementos especificados, ¿ya? Pero usted tiene que indicar cuáles son los elementos que se van a ocultar. Clic aquí en mostrar. Y ojo, esto acuérdense que está destinado para ser operado por un administrador, es decir, un usuario técnico, no un usuario final. Por lo tanto, la interfase gráfica es bastante básica, como se podrán dar cuenta. Por ejemplo, el más fácil, si usted quiere, como le está diciendo acá, escriba, por ejemplo, Microsoft.mouse, Microsoft.sistema o Microsoft.personalización. Esos son los valores que usted va a estar ocultando. Por ejemplo, si vende acá el recordatorio o la recomendación, acá yo le estoy diciendo, mire, todo el listado de iconos disponibles en el panel de control, vaya a ocultarme, por ejemplo, la configuración del mouse. Ahora, acá dos cosas. Primero, es necesario consultar la documentación en el sitio de ayuda de Microsoft, porque hay valores que son bastante obvios. Mouse, creo que es básicamente obvio, pero no lo ponemos en español. Eso es lo que quiero resaltar. No lo ponemos en español. No pongo ratón. Microsoft.sistema, por ejemplo, ese sí me lo acepta en español. Entonces aquí es bastante importante que usted se documente, vaya a consultar precisamente la documentación. Y lo otro, observen que va Microsoft. ¿Por qué? Porque recuérdense que algunos proveedores o terceros, como parte del proceso de instalación, pueden instalar lo que son sus propias opciones en el panel de control. Y usted también tiene que documentar, por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, la máquina marca Dell. Dell instala uno o dos iconos u opciones en el panel de control. Y yo ahí haría lo que es la configuración, por ejemplo, del punto. Hay una que ocupa esta gente que es Quick Step para configurar, por ejemplo, el teclado, el brillo del teclado, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo se lo estaría quitando en función del proveedor. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna diferencia entre no definida y no configurada? Porque en estas muestra en el estatus no configurada. No sé si es válida la pregunta. Es lo que platicábamos hace un ratito. Ocultar, como es restrictiva, Sí. si la habilito, en realidad le estoy diciendo oculte los ítems que yo tengo definidos en esa lista. Si le digo deshabilitada, estoy diciendo, mire, no oculte nada. Pero si está no configurada, le estaría diciendo opere según lo que tenga, ya sea el sistema operativo por defecto o si hay alguna GPO que defina ítems a un nivel más alto de preciación. Sí, lo que pasa es que me confundí porque una decía no definida y en otras no configurada. Esa era la pregunta. Sí, no configurada es el mismo no definido. Ok, gracias. Ok, vamos a darle esto. Vale, eso en el caso del panel de control. Por ejemplo, bendito configuración regional del idioma. Quiere limitar idiomas de la interfaz de usuario.
Acuérdese que con Windows Vista en adelante usted puede definir múltiples idiomas para la GUI. Por ejemplo, a efectos de su barra de tareas. Por ejemplo, bloquear la barra de tareas. Observen, tiene que ser Windows 2003 o Windows XP al menos. ¿Saben qué es esto, verdad? Bloquear la barra de tareas. Sí, que no podemos hacer ningún cambio o moverlo o algo por el estilo. Exacto. Que es la personalización del usuario, barra de tareas. No lo voy a hacer. Por ejemplo, le voy a decir acá, esa la quiero bloquear, así que la voy a bloquear. Observen esta, por ejemplo, no tiene ítems o configuraciones adicionales en opción. Yo lo voy a aplicar. Otra. Por ejemplo, quitar el icono de imágenes del menú de inicio, quitar programas predeterminados del menú de inicio. Eso es bastante común, que los usuarios no puedan ver el cuadro de diálogo de ejecutar en el inicio. También tiene sus requerimientos, pero en esencia funciona básicamente con cualquier versión del sistema operativo viejito, ¿verdad? En este caso voy a habilitar, como es restrictiva, entonces el resultado va a ser quitar. ¿Qué otra, por ejemplo? Quitar el icono de red para que los usuarios, por ejemplo, no le puedan dar clic derecho a esto. Y abrir el centro de red, por ejemplo. ¿Qué otra, por ejemplo? Sistema. Este que tanto se les he mencionado. Este se lo he mencionado fácil unas 20 veces durante el ciclo. Impedir el acceso al símbolo del sistema. Está en sistema. Es decir, habilitado. Este sí tiene bastante, bueno, opciones adicionales, no son bastantes. O sea, desactivar también el procesamiento de scripts al símbolo del sistema. Vamos a decir que no. Ahora, dada la pregunta que ustedes me hacían, entonces, su trabajo para esta semana es empezar a navegar por todos estos moditos, ¿verdad? Empezar a navegar y más o menos ver más o menos cuál es la estructura, qué es lo que yo puedo encontrar. Si ustedes se dan cuenta, soy bien franco en ese sentido, en base a lo que se podría decir best practice o experiencia, lo que generalmente más vamos a configurar es la instalación de software automatizada, lo que es la configuración de seguridad de Windows. Calidad del servicio no tanto, porque eso no me dejará mentir algunos, lo administramos más a nivel de routers. Y de ahí, plantillas administrativas, lo que se toca a nivel de configuración del equipo es poco, porque ustedes ya vieron en donde está más enriquecido es a nivel de usuario. A nivel de usuario, las plantillas administrativas, quizás yo ahorita, si fuera ustedes, me dedicaría a navegar lo que son componentes de Windows, en el inicio, barra de tarea, qué es lo que puedo hacer en el panel de control, etcétera, etcétera. Para ir terminando, a cerrar, y ojo, hasta ese punto la GPO solo la hemos definido, pero no la hemos enlazado. Ahorita por efectos de demo que no tenía
mayores unidades organizacionales, para crear una unidad organizacional para no afectar los domain controllers. Crear mi famosa unidad organizacional ventas. Y a nivel de lo que es la consola de administración de directivos de grupo, actualizar, observarán ya aparece la unidad organizacional ventas. Y dentro de esta, voy a venir, dar un clic derecho, vincular un GPO existente. Entonces ya aquí es donde yo le estoy diciendo, mire, esta unidad organizacional va a estar siendo afectada, en este caso, por el GPO inicial. Voy a aceptar y a partir de este momento, lo que es la configuración de usuario va a estar afectando a los usuarios, la configuración de equipo va a estar afectando a los equipos de este contenedor o esta unidad organizacional. Y ahí, como ustedes ya me leyeron, lo que tengo acá es el orden en el cual han sido vinculadas diferentes GPOs sobre el mismo contenedor y cómo se está manejando lo que es la precedencia o herencia. Acá es donde viene la famosa parte que les he dicho, aplican reglas. ¿Por qué? Porque en esencia, y eso está donde nos vamos a quedar ahora, en esencia, les decía, por defecto, una política que usted aplique directamente sobre un contenedor va a tener mayor precedencia o mayor prioridad que la política que usted haya establecido a un nivel superior. En términos simples, para esta unidad organizacional ventas, lo que hace Windows y el Group Policy Client a través de las extensiones del lado del cliente es determinar para los usuarios que pertenecen a ventas, aplican la GPO inicial y la Default Domain Policy. El cliente va a descargar las configuraciones establecidas a nivel de estas GPOs y, por ejemplo, va a aplicar primero lo que son las configuraciones de la GPO inicial y posteriormente las de la Default Domain Policy. Si hay alguna configuración que entre en conflicto entre estas dos, va a prevalecer la que aplicó primero. Ojo con esto, la que aplicó primero. Por eso es la prioridad. ¿Perdón? La prioridad. La prioridad, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el CMD. El CMD, si ustedes se fijaron, lo bloqueé o lo restringí a nivel de la GPO inicial. A nivel de la Default Domain Policy, yo podría tenerlo habilitado. Entonces, si entran en conflicto, la que va a prevalecer es la que tenga la prioridad. Es más alta, pues, pero a nivel de número es el más bajo, ¿verdad? La que tenga la prioridad 1 va a prevalecer. ¿Estamos? O sea que, bueno, según las reglas, ¿verdad? En las reglas decía de que prevalecía a nivel general, sin tocar la inicial, ¿verdad? Decía que la de dominio era la que prevalecía. Si no existiera la inicial, la de dominio fuera la primera. Exacto. Ok, o sea que quiero ver. Ya solo quería corroborar eso. Okay. O sea, podemos modificar esto, yo creo que ya lo leyeron, pero en un primer momento, quien va a prevalecer es la GPO que yo he enlazado directamente al contenedor. Y ahí algo que sí quería, que es con lo que voy a terminar hoy, sí, comentarles. Observen, me vine a lo que es objetos de directiva de grupo y voy a venir a lo que es detalles. Acá yo tengo lo que es cuando fue creada, cuando fue modificada y sobre todo el número de versión. Lo que me está diciendo es, mire, en este momento, bueno, es la versión 4 de la GPO a efectos de usuario. Es la versión 9 a efectos de equipo. En el sysvol de este domain controller
Yo precisamente tengo la versión 9 y la versión 4, obviamente porque es el único eh, domain controller que tengo. Y configuración. Sí. Ok. Y como verán, acá tengo literalmente lo que es el resumen de todas las configuraciones que he estado estableciendo. Este resumen, obviamente, el objetivo es que usted pueda ver a simple vista qué es lo que sí se ha configurado dentro de la YouTube. Obviamente yo no he ido poniendo comentarios, pero ustedes saben que siempre les he recomendado documentos, ¿verdad? Pero yo no lo hice. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ahorita no. Vale, síganme leyendo, No, por tampoco. favor. Lunes vamos a hacer quesito al inicio. ¿Va a ser en academia o Sí. sea, pero en academia evaluaciones o IT normal? En academia normal. El que En dura como un evaluación. minuto. Exacto. Ok, de cloud, ¿verdad? Exacto. Ok, va, chivo. Ok. Damas, caballeros, muchas gracias por su atención. Gracias, Lick. Todo para los que han tenido bastantes problemas. Gracias, Rick. Sí, ha sido horrible la cantidad de lag que ha habido hoy. Sí, yo sé. Ok, pues gente, con gusto, cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick.